Me llamo Aurelio Mendoza, tengo 74 años, y el día más increíble de mi vida fue cuando llegué a mi propia casa y descubrí que mi nuera había cambiado todas las cerraduras para instalar a sus padres en mi lugar. Cuando traté de entrar con mis llaves, no funcionaron. Cuando toqué el timbre, me atendió el padre de mi nuera como si fuera el dueño de casa. Don Aurelio, Patricia nos dijo que usted ya no vive acá. Nosotros nos mudamos definitivamente. Lo que él no sabía es que yo tenía una carta bajo la manga que iba a convertir su comodidad en la pesadilla legal más grande de su vida. Imagínate la situación. Era martes por la tarde. Yo venía de hacer las compras para toda la semana, con las bolsas pesadas y ganas de descansar en mi sillón después de 40 años de trabajo honrado. Llego a la puerta de la casa que compré con el sudor de mi frente. Meto la llave como hice miles de veces y no entra. Pruebo con la llave de la puerta de atrás, tampoco funciona. Pruebo con la llave del portón del garage, nada. Pensé que me había equivocado de llaves, que había agarrado las de algún otro lugar por distracción. Pero no, eran mis llaves de siempre, con el llavero que me había regalado mi difunta esposa Rosa. Ahí fue cuando me di cuenta de que algo muy grave estaba pasando. Toqué el timbre de mi propia casa y me atendió don Ramón, el padre de Patricia, mi nuera, vestido con pijama y pantuflas como si fuera el dueño de casa. «Don Aurelio, ¿qué hace acá?», me preguntó con la mayor naturalidad del mundo. «¿Cómo qué hago acá? Vivo acá, Ramón, esta es mi casa». «No, don Aurelio, Patricia nos explicó todo. Usted se mudó a una residencia geriátrica y nos pidió que cuidáramos la casa. Nosotros ya trajimos todas nuestras cosas». En ese momento, entendí la magnitud de lo que estaba pasando. Mi nuera Patricia, aprovechando que mi hijo Esteban estaba de viaje de trabajo por 2 semanas, había ejecutado un plan que tenía meses preparando: cambiar las cerraduras, instalar a sus padres en mi casa y dejarme literalmente en la calle. Pero lo que Patricia no sabía, lo que don Ramón no sabía, lo que nadie en esa casa ocupada ilegalmente sabía, es que yo tenía todos los documentos legales que iban a convertir su invasión domiciliaria en un problema judicial que los iba a perseguir durante años. Esa tarde, parado en la vereda de mi propia casa con las bolsas del supermercado en la mano, tomé la decisión que cambiaría para siempre el destino de todos los involucrados en esta usurpación. Saqué mi teléfono y marqué el número que iba a iniciar la batalla legal más fulminante que mi familia había visto jamás. Escúchame hasta el final y contame qué habrías hecho vos en mi lugar. También decime desde qué ciudad me estás siguiendo, porque lo que te voy a relatar va a hacer que entiendas por qué nunca hay que meterse con un hombre que conoce sus derechos y sabe hacerlos valer. Para que entiendas cómo llegamos a esta situación tan extrema, tengo que contarte la historia desde el principio, porque no siempre mi nuera Patricia fue la usurpadora descarada que cambió las cerraduras de mi casa. Cuando mi hijo Esteban me la presentó hace 10 años, parecía una chica educada, trabajadora, con buenos modales. Esteban trabajaba como ingeniero en una empresa petrolera y conoció a Patricia en una capacitación laboral. Ella era contadora pública, tenía su propio estudio, manejaba las finanzas de varias empresas pequeñas. Me cayó bien desde el primer momento porque hablaba con respeto, preguntaba sobre mi trabajo, se interesaba por las historias de la familia. Cuando se casaron, yo les ofrecí que vinieran a vivir a mi casa mientras juntaban dinero para la suya propia. La casa es grande, tiene 4 habitaciones, y después de que murió Rosa, había quedado muy vacía para mí solo. Pensé que iba a ser lindo tener compañía, especialmente si llegaban nietos. Los primeros años fueron buenos. Patricia mantenía su trabajo, contribuía con los gastos de la casa, cocinaba para todos los domingos. Esteban estaba contento porque podía ahorrar casi todo su sueldo sin pagar alquiler. Yo estaba contento porque la casa volvía a tener vida después de años de silencio. Pero las cosas empezaron a cambiar cuando Patricia perdió algunos clientes importantes de su estudio contable. La competencia se había puesto dura. Llegaron empresas grandes que ofrecían los mismos servicios a precios más bajos. De a poco fue perdiendo trabajo hasta que decidió cerrar el estudio. Don Aurelio, me dijo cuando tomó esa decisión, voy a tomarme un tiempo para repensar mi carrera.
Capaz me conviene buscar trabajo en relación de dependencia en lugar de ser independiente. Me pareció razonable. Los tiempos estaban difíciles para todos, y ella había trabajado honradamente durante años. Pensé que se iba a tomar unos meses para encontrar algo nuevo, y después volvería a contribuir económicamente con la casa. Pero pasaron los meses y Patricia no conseguía trabajo. Está muy difícil el mercado, me explicaba. Las empresas piden mucha experiencia en sistemas que yo no manejo. Los sueldos que ofrecen son muy bajos para el nivel de responsabilidad que exigen. Después de un año sin trabajar, Patricia había desarrollado una rutina muy cómoda. Se levantaba tarde, desayunaba tranquila mientras yo ya había salido a hacer mis cosas. Pasaba la mañana viendo televisión o navegando en Internet, almorzaba lo que yo preparaba, dormía siesta, y cuando Esteban volvía del trabajo, le contaba sobre todas las injusticias del mercado laboral que le impedían conseguir empleo. Esteban la defendía siempre. «Papá, no entendés lo duro que está para conseguir trabajo. Patricia se esfuerza, pero no aparece nada que valga la pena». Yo veía que Patricia se había acomodado a vivir sin trabajar, mantenida por el sueldo de Esteban y la casa que yo proporcionaba gratis. Al segundo año de desempleo, las cosas empeoraron. Patricia empezó a quejarse de que la casa era muy vieja, que necesitaba renovaciones, que los muebles estaban anticuados. «Don Aurelio, ¿no le parece que podríamos cambiar estas cortinas? Están muy desteñidas». «Esta cocina necesita una modernización urgente». Después vinieron las sugerencias sobre decoración. «Don Aurelio, vi en una revista unas ideas para actualizar casas como esta. ¿Le parece si vamos cambiando de a poco?» No eran sugerencias, eran presiones constantes para que yo gastara mi dinero en modificar mi casa según los gustos de ella. Cuando le decía que las reformas eran caras y que yo estaba conforme con la casa como estaba, Patricia ponía cara de víctima. «Es que vivir en un lugar tan anticuado me deprime. Hace 2 años que no trabajo, me paso todo el día acá. Necesito que el ambiente sea más alegre». Ahí empecé a entender que Patricia no estaba buscando trabajo realmente. Estaba buscando maneras de transformar mi casa en su casa, de convertirme en el financista de su estilo de vida sin responsabilidades. La gota que rebalsó el vaso fue cuando sus padres empezaron a venir de visita todos los fines de semana. Don Ramón y doña Estela vivían en un departamento chico en el centro, pero desde que Patricia se instaló cómodamente en mi casa, habían descubierto que era mucho más agradable pasar los fines de semana en una casa grande con jardín. «Don Aurelio», me dijo Patricia, «mis padres están mayores y el departamento donde viven no tiene buena ventilación. ¿Le molesta si vienen a pasar los fines de semana acá? Van a ayudar con la limpieza y la cocina». Al principio no me molestó. Eran gente grande como yo. Entendía que quisieran estar más cómodos, pero los fines de semana se extendieron. Primero se quedaban hasta el lunes, después hasta el martes. Finalmente se quedaban toda la semana y solo se iban a su departamento para buscar ropa limpia. Mi casa se había convertido en una pensión familiar dirigida por Patricia. Ella organizaba las comidas, decidía qué programas se veían en la televisión, establecía horarios para el baño, asignaba tareas domésticas. Yo era un huésped en mi propia casa. Cuando le planteé a Esteban que la situación se estaba yendo de las manos, me respondió algo que me dolió profundamente. «Papá, Patricia está haciendo un esfuerzo enorme para mantener la casa funcionando. Sus padres ayudan mucho. ¿No te parece egoísta quejarte cuando tenés tanta compañía?» Egoísta. Mi propio hijo me decía egoísta por no querer que mi casa fuera invadida por los padres de su mujer desempleada. Las cosas empeoraron cuando Patricia empezó a hacer modificaciones en la casa sin consultarme. Cambió las cortinas de la sala, reemplazó los muebles del comedor, instaló un televisor nuevo en la habitación principal, que era la mía. «Don Aurelio, estos cambios eran necesarios. La casa se veía muy triste. Cada cambio lo justificaba como una mejora necesaria. Pero todos los cambios borraban rastros de Rosa, de nuestra historia juntos, de los 30 años que habíamos vivido en esa casa. El punto de quiebre llegó hace 3 meses, cuando Esteban me anunció que tenía que viajar a Europa por trabajo durante 2 semanas. «Papá,
Es una oportunidad muy importante para mi carrera. La empresa me manda a supervisar unas instalaciones en Noruega. Le dije que no había problema, que Patricia y yo nos íbamos a llevar bien durante su ausencia. Pero Patricia tenía otros planes. El segundo día después de que se fuera Esteban, Patricia me hizo una propuesta que me dejó helado. Don Aurelio, estuve hablando con mis padres y pensamos que sería buena idea que usted considere mudarse a una residencia geriátrica. Nosotros nos podemos quedar cuidando la casa. ¿Cómo?, le pregunté sin poder creer lo que estaba escuchando. Sí, don Aurelio. Usted ya está grande para mantener una casa tan grande. En una residencia va a estar mejor cuidado, va a tener compañía de gente de su edad, no va a tener las preocupaciones de las tareas domésticas. Patricia, esta es mi casa. Yo vivo acá desde hace 30 años. No me voy a ir a ninguna residencia. Pero, don Aurelio, seamos realistas. Usted no puede mantener esta casa solo. Nosotros podemos cuidarla mejor, hacerle las mejoras que necesita. Ahí entendí el plan completo. Patricia quería que yo me fuera para quedarse con mi casa. No me estaba haciendo un favor sugiriéndome una residencia geriátrica. Me estaba echando de mi propio hogar. Patricia, esta conversación se terminó. No me voy a ir de mi casa. Don Aurelio, no sea necio. Es por su propio bien. Mi propio bien lo decido yo, no vos. Esa noche, Patricia hizo algo que me confirmó sus intenciones reales. Llamó a sus padres y les dijo que vinieran inmediatamente porque don Aurelio se estaba poniendo difícil con el tema de la casa. Don Ramón y doña Estela llegaron al día siguiente con valijas como si vinieran a quedarse definitivamente. Aurelio, me dijo don Ramón, Patricia nos explicó la situación. Nosotros podemos ayudarlo a encontrar una residencia linda donde va a estar más cómodo. No necesito que nadie me encuentre nada. Estoy perfectamente cómodo en mi propia casa. Pero, Aurelio, a nuestra edad ya no podemos con estas responsabilidades. Es mejor estar en un lugar donde nos cuiden. Era increíble. Los padres de Patricia habían venido a convencerme de que me fuera de mi casa para que ellos pudieran quedarse en mi lugar. Durante los siguientes días, la presión fue constante. Patricia me mostraba folletos de residencias geriátricas. Sus padres me contaban historias de conocidos que estaban muy felices en asilos. Todos habían decidido que yo tenía que irme, pero yo tenía una ventaja que ellos no sabían. Conocía mis derechos legales perfectamente. Durante mis 40 años de trabajo en una empresa constructora, había aprendido mucho sobre leyes de propiedad, contratos y procedimientos legales. El viernes por la tarde, una semana antes de que Esteban regresara, les dije a Patricia y sus padres que tenía que salir a hacer unas diligencias y que iba a volver tarde. «Tómense su tiempo», me respondió Patricia con una sonrisa que ahora entiendo que era de alivio. Lo que ellos no sabían era que mis diligencias consistían en ir al estudio de mi abogado, el doctor Herrera, que había manejado todos mis asuntos legales durante décadas. «Doctor», le dije, «tengo una situación muy delicada en casa que necesita protección legal inmediata». Le expliqué todo lo que estaba pasando, las presiones para que me fuera, la ocupación progresiva de mis espacios por parte de los padres de Patricia, las amenazas veladas sobre mi capacidad para mantener la casa. «Don Aurelio», me dijo el doctor Herrera, «lo que me está describiendo podría configurar varios delitos: usurpación, coacción, tal vez hasta estafa. Necesitamos actuar rápido antes de que la situación empeore». Esa misma tarde firmamos una serie de documentos que me protegían legalmente. Una declaración jurada sobre la situación de ocupación irregular de mi domicilio, una constancia notarial de que yo no había autorizado ninguna modificación de cerraduras y una solicitud preventiva de exclusión de hogar para cualquier persona que ocupara mi propiedad sin autorización. «Don Aurelio», me advirtió el doctor Herrera, «si ellos llegan a cambiar las cerraduras mientras usted no está, eso constituye usurpación agravada. Es un delito grave que la policía tiene que atender inmediatamente». «¿Y qué tengo que hacer si eso pasa?» «Llamar al 911 inmediatamente. No trate de resolver la situación por sus propios medios. Deje que la ley actúe». El sábado por la mañana, cuando volví a casa después de pasar la noche en un hotel para evitar más presiones, encontré un sobre que habían deslizado por debajo de mi puerta. Era una carta firmada por Patricia, don Ramón
y doña Estela. Don Aurelio, decía la carta, después de mucha reflexión, hemos decidido que lo mejor para todos es que usted acepte nuestra sugerencia de mudarse a una residencia geriátrica. Nosotros nos vamos a hacer cargo de todos los trámites y los gastos. La casa va a quedar en buenas manos hasta que Esteban regrese. Era una declaración de guerra disfrazada de carta amable. Me estaban informando que habían tomado la decisión por mí. El domingo por la noche, después de un día de tensión constante donde Patricia y sus padres me hablaban como si ya fuera un hecho consumado que me iba a ir, decidí que era momento de ejecutar mi plan de defensa. Patricia, le dije, mañana lunes tengo que salir temprano para hacer algunos trámites sobre el tema de la residencia. Voy a estar fuera todo el día. Era mentira, por supuesto. Mi plan era salir temprano, quedarme cerca vigilando la casa y ver exactamente qué hacían en mi ausencia. Perfecto, don Aurelio, me respondió Patricia con una sonrisa triunfante. Nosotros vamos a aprovechar para organizar algunas cosas de la casa. El lunes a las 8 de la mañana salí de casa con una valija pequeña, como si realmente me fuera a una residencia. Pero en lugar de irme, me fui al café de la esquina, desde donde podía ver perfectamente qué pasaba en mi casa. A las 10 de la mañana llegó un cerrajero. Patricia le abrió la puerta y estuvieron hablando unos minutos. Después el hombre empezó a trabajar en todas las cerraduras de la casa, puerta principal, puerta trasera, portón del garage. A las 12 del mediodía llegó un camión de mudanza. Los padres de Patricia empezaron a descargar muebles, electrodomésticos, cajas de ropa. No era una mudanza temporal, era una mudanza definitiva. A las 2 de la tarde Patricia salió de la casa y le entregó un juego de llaves nuevo a su padre. Don Ramón probó las llaves en todas las puertas, como un nuevo propietario inspeccionando su dominio. Habían ejecutado el plan completo en una mañana: cambio de cerraduras, mudanza de los padres, entrega de llaves. Mi casa ya no era mi casa. A las 3 de la tarde me acerqué a comprobar lo que ya sabía. Mis llaves no funcionaban. Toqué el timbre y don Ramón me atendió con la tranquilidad del mundo, como si fuera lo más natural. Ahí fue cuando saqué el teléfono y marqué el número que iba a cambiar todo: 911. Policía Nacional, ¿en qué podemos ayudarlo? Buenas tardes, me llamo Aurelio Mendoza y necesito reportar una usurpación de domicilio en curso. Soy el propietario legal de la vivienda y no puedo ingresar porque cambiaron las cerraduras sin mi autorización. Señor, ¿puede dirigirse inmediatamente a la dirección donde está ocurriendo la usurpación? Estamos enviando una patrulla ahora mismo. Ya estoy acá, en la puerta de mi casa. Los usurpadores están adentro. En 10 minutos llegaron 2 patrulleros, 4 policías uniformados, 2 de ellos con galones de oficiales. La situación se había puesto muy seria muy rápidamente. ¿Usted es el señor Aurelio Mendoza que reportó la usurpación? Sí, oficial. Esta es mi casa desde hace 30 años, y estos individuos cambiaron las cerraduras para impedirme el ingreso. El oficial a cargo, un sargento de unos 45 años, me pidió que le mostrara toda la documentación. Saqué el folder que había preparado con mi abogado: escrituras de la casa, documento de identidad, facturas de servicios, declaración jurada sobre la situación, constancia notarial sobre las cerraduras. La documentación está en orden, me confirmó el sargento después de revisar todo. Esta persona es efectivamente el propietario legal de la vivienda. Vamos a proceder al desalojo inmediato de los ocupantes ilegales. El sargento se dirigió a la puerta y tocó el timbre con autoridad. Don Ramón atendió con la misma tranquilidad de antes, hasta que vio los uniformes policiales. Buenas tardes, soy el sargento Rodríguez de la Policía Nacional. Tenemos una denuncia por usurpación de domicilio. ¿Puede explicarme bajo qué autorización está ocupando esta vivienda? La cara de don Ramón cambió completamente. Oficial, debe haber un malentendido. Nosotros vivimos acá con autorización del dueño. ¿Tiene documentos que acrediten esa autorización? No, pero mi hija puede explicar todo. Patricia apareció en la puerta con cara de pánico absoluto. Oficial, mi suegro nos pidió que cuidáramos la casa mientras él se muda a una residencia geriátrica. Señora, el señor Aurelio Mendoza está presente y niega haber dado esa autorización.
Además, tenemos constancia legal de que ustedes cambiaron las cerraduras sin su consentimiento. Pero, oficial, él ya es muy mayor. Capaz no recuerda bien. Señora, no me corresponde evaluar la capacidad mental del propietario. Lo que tengo es una denuncia formal de usurpación con toda la documentación legal en regla. El sargento se dirigió a todos los ocupantes de la casa. Tienen 30 minutos para recoger sus pertenencias personales y desalojar la vivienda. Cualquier mueble o electrodoméstico que hayan introducido sin autorización del propietario debe ser retirado inmediatamente. Patricia intentó un último recurso. Oficial, ¿no podemos esperar a que regrese mi esposo? Él puede explicar todo. Señora, su esposo no es el propietario de la vivienda. El propietario está presente y solicita el desalojo inmediato. Los siguientes 30 minutos fueron de actividad frenética. Patricia lloraba mientras metía ropa en bolsas. Sus padres cargaban muebles confundidos y asustados. Hasta tuvieron que llamar a otro camión de mudanza para sacar todo lo que habían traído por la mañana. Mientras tanto, yo permanecí en la vereda con el sargento, observando cómo se desarmaba el plan que habían ejecutado tan confiadamente unas horas antes. «Don Aurelio», me dijo el sargento, «¿quiere presentar cargos penales por usurpación?» «Sí, oficial. Quiero que esto quede asentado legalmente para que no vuelva a pasar». A las 5 de la tarde, Patricia y sus padres estaban parados en la vereda con todas sus pertenencias, sin saber a dónde ir. El cerrajero había vuelto, esta vez pagado por la policía con dinero que le cobraron a Patricia, y había restablecido las cerraduras originales. «Patricia», le dije antes de que se fuera, «espero que esta experiencia te haya enseñado que no se puede usurpar la casa de alguien pensando que no va a haber consecuencias». No me respondió. Se subió al taxi que había llamado con sus padres y se fueron sin decir una palabra más. Pero yo sabía que esto no había terminado. Esa noche, solo en mi casa recuperada, llamé a Esteban a Noruega para contarle lo que había pasado. Su reacción fue de shock total. «Papá, no puedo creer lo que me estás contando. ¿Patricia realmente cambió las cerraduras?» «Sí, Esteban, y metió a sus padres a vivir acá mientras trataba de convencerme de que me fuera a un geriátrico. Papá, debe haber algún malentendido. Patricia no haría algo así. Esteban, la policía tiene todo documentado. Hay cargos penales presentados. No es un malentendido, es un delito». El silencio del otro lado de la línea fue largo. Finalmente Esteban habló. «Papá, voy a cortar el viaje. Vuelvo mañana mismo». «No hace falta, hijo. La situación ya está controlada legalmente. Pero tengo que hablar con Patricia, entender qué pasó. Esteban, lo que pasó es que tu esposa trató de robarme la casa. No hay mucho más que entender». 2 días después, Esteban estaba de vuelta en Argentina, pero no vino directamente a casa. Primero fue a buscar a Patricia, que se había refugiado en casa de una hermana. Cuando finalmente llegó a casa, venía solo. «Papá, hablé con Patricia. Ella dice que todo fue un malentendido, que realmente pensaba que era lo mejor para vos». «¿Un malentendido?», le pregunté incrédulo. «¿Cambiar las cerraduras de mi casa es un malentendido?» «Ella dice que vos estabas confundido sobre la situación de la residencia geriátrica». «Esteban, yo nunca acepté irme a ninguna residencia geriátrica. Tu esposa tomó esa decisión por mí y ejecutó un plan para usurpar mi casa. Papá, capaz Patricia se equivocó en la manera, pero sus intenciones eran buenas. Ahí me di cuenta de que Esteban estaba tratando de justificar lo injustificable. Su lealtad estaba con su esposa, no con la verdad de los hechos. «Esteban», le dije, «necesito que entiendas algo muy claro. Patricia ya no es bienvenida en esta casa. Después de lo que hizo, no puede volver a vivir acá». «Pero papá, ¿dónde vamos a vivir? Nosotros hace años que no pagamos alquiler porque vivimos acá con vos». «Ese es un problema que tenés que resolver con tu esposa, no conmigo». «Papá, no podés perdonar a Patricia. Ella está muy arrepentida». «Esteban, el arrepentimiento llega después de que la policía la descubrió en flagrancia. No es arrepentimiento genuino». La conversación siguió durante horas, pero yo no cambié mi posición. Patricia había cruzado una línea que no admitía perdón. Había tratado de robarme mi casa aprovechando que Esteban estaba de viaje. Los días siguientes fueron de negociaciones tensas. Esteban trataba de mediar entre su padre y su esposa.
Patricia mandaba mensajes pidiendo perdón. Sus padres llamaban para explicar que ellos habían sido mal informados sobre la situación. Pero yo había tomado una decisión firme. Patricia no volvía a poner un pie en mi casa. Punto. 3 semanas después del incidente, Esteban y Patricia habían alquilado un departamento pequeño. La mudanza fue triste, porque Esteban se llevaba no solo sus cosas, sino también parte de nuestra relación. «Papá», me dijo el día que se fue, «espero que algún día puedas perdonar a Patricia. Cometió un error, pero no es mala persona. Esteban, lo que tu esposa hizo no fue un error. Fue un plan calculado para robarme la casa. Los errores son involuntarios». Durante los meses siguientes, la relación con mi hijo se enfrió considerablemente. Me visitaba solo una vez por semana, siempre con cara de circunstancia, siempre pidiendo que reconsiderara mi posición sobre Patricia. Pero yo había aprendido algo importante. No todos los conflictos familiares se pueden resolver con perdón y olvido. Algunos comportamientos son tan graves que requieren consecuencias permanentes. El proceso legal siguió su curso. Patricia fue imputada por usurpación agravada y coacción. Sus padres fueron citados como testigos. El caso quedó documentado legalmente para evitar futuros intentos similares. 6 meses después, Patricia me mandó una carta pidiendo perdón oficial. «Don Aurelio», decía, «reconozco que me equivoqué terriblemente con el tema de la casa. Fue una decisión impulsiva que tomé pensando en su bienestar, pero entiendo que no tenía derecho a tomar esa decisión por usted». Era una carta bien redactada, probablemente escrita con ayuda de un abogado, pero llegaba demasiado tarde y con motivaciones sospechosas. Un año después del incidente, las cosas se habían estabilizado en una nueva normalidad. Esteban me visitaba regularmente, pero nunca con Patricia. Hablábamos de trabajo, de la familia, de cualquier tema, excepto la posibilidad de reconciliación. Patricia había conseguido trabajo en una empresa de contabilidad. Vivían en el departamento alquilado, luchando económicamente después de años de comodidad gratuita en mi casa. «Papá», me dijo Esteban un día, «¿no te parece que Patricia ya pagó suficiente por su error?» No fue un error, fue un delito, y los delitos tienen consecuencias permanentes. 2 años después, Patricia quedó embarazada. Esteban vino a contarme la noticia con una mezcla de alegría y ansiedad. «Papá, vas a ser abuelo. ¿No te parece que este bebé merece tener una familia unida?» Era el chantaje emocional que había estado esperando. «Esteban, el bebé va a tener una familia unida. Vos, Patricia, y yo como abuelo presente pero separado. Lo que no va a tener es a Patricia viviendo en mi casa después de haber tratado de robármela». «Pero papá, ¿el bebé no merece conocer la casa donde creció su padre? El bebé va a conocer esta casa cuando venga de visita conmigo. Pero Patricia no va a volver a ser bienvenida acá. Cuando nació mi nieta, sentí una alegría inmensa mezclada con tristeza por la situación familiar. Era hermosa, sana, perfecta. Pero las visitas tenían que ser en el departamento de ellos porque yo me había mantenido firme en mi decisión. «Papá», me dijo Esteban cuando la bebé tenía 3 meses, «¿no querés que tu nieta crezca en la casa donde vos criaste a su padre?» «Esteban, yo quiero lo mejor para mi nieta. Y lo mejor incluye que aprenda que las acciones tienen consecuencias, que no se puede hacer daño sin pagar el precio». Ahora, 5 años después del incidente, mi nieta viene a visitarme todos los sábados. Es una nena inteligente, curiosa, llena de vida. Patricia la trae hasta la puerta pero no entra. Se queda en el auto esperando. «Abuelo», me preguntó mi nieta hace poco, «¿por qué mamá no puede entrar a tu casa?» Era una pregunta inocente, pero difícil de responder sin dañar la imagen que tenía de su madre. «Mi amor», le dije, «a veces los adultos cometemos errores muy grandes. Tu mamá cometió un error conmigo que lastimó mucho mi confianza. ¿Y no la podés perdonar?» «Mi nieta, perdonar no significa que las cosas vuelvan a ser como antes. Significa que uno ya no está enojado, pero que aprendió a protegerse». Esa conversación me hizo reflexionar sobre si había sido demasiado duro con Patricia, pero después recordaba esa tarde cuando llegué a mi casa y no pude entrar, cuando don Ramón me atendió el timbre como si fuera el dueño y me convencía de que había hecho lo correcto. Hace 6 meses,
Patricia hizo un intento final de acercamiento. Me mandó una carta muy extensa, donde detallaba todos los problemas económicos que habían tenido desde que se fueron de mi casa, lo difícil que era criar a una niña en un departamento chico, lo mucho que extrañaba la estabilidad de vivir conmigo. Don Aurelio, escribía, sé que lo que hice no tiene justificación, pero le ruego que considere el bienestar de su nieta. Ella merece crecer en un ambiente familiar estable, rodeada del amor de toda la familia. Era el último recurso, usar a mi nieta como argumento emocional para que yo cediera en mi posición. Pero yo había aprendido durante estos años que ceder ante chantajes emocionales solo invita a más chantajes. Le respondí con una carta breve. Patricia, lo que mi nieta merece es crecer en una familia que respeta las reglas de convivencia, que entiende que las acciones tienen consecuencias y que no usa a los niños como herramientas de manipulación emocional. La respuesta la dejó devastada, según me contó Esteban. Papá, Patricia lloró durante días después de recibir tu carta. Realmente creía que podrías reconsiderar tu decisión después de tantos años. Esteban, ¿vos realmente crees que lo que Patricia hizo se puede olvidar? No olvidar, pero tal vez perdonar después de tanto tiempo. Yo perdoné hace años, pero perdonar no significa volver a confiar. Esa diferencia entre perdón y confianza era algo que Esteban no lograba entender. Creía que si yo había perdonado, automáticamente tenía que permitir que Patricia volviera a mi casa. Pero yo había aprendido que se puede perdonar sin restaurar privilegios perdidos. El año pasado, para el cumpleaños de mi nieta, organizaron una fiesta en el departamento de ellos. Era un espacio muy chico para tanta gente, pero Patricia se esforzó por hacer todo lindo. Decoraciones, torta casera, juegos organizados. Durante la fiesta, mientras veía a mi nieta feliz rodeada de amiguitos, Patricia se acercó a mí. Don Aurelio, ¿no le parece que sería lindo hacer el próximo cumpleaños en su casa? Hay más espacio, jardín para que jueguen los chicos. Patricia, le respondí, mi nieta puede usar mi casa cuando viene de visita conmigo, pero yo no voy a organizar eventos donde vos seas la anfitriona de mi hogar. Pero don Aurelio, por una sola vez, por el bien de la nena. Por el bien de la nena es mejor que aprenda que uno no puede hacer daño y después pretender que nada pasó. La fiesta siguió, pero se notaba la tensión que había generado esa conversación. Los invitados percibían que había problemas familiares sin entender exactamente qué pasaba. Después de la fiesta, mi nieta vino hasta donde yo estaba despidiéndome. Abuelo, ¿no sería más lindo si pudiéramos hacer las fiestas en tu casa grande? Otra vez el chantaje emocional, pero esta vez de una criatura inocente. Mi amor, le dije, vos podés disfrutar de mi casa todos los sábados cuando venís de visita. Las fiestas las organizan tus papás donde ellos viven. Pero mamá dice que tu casa también era su casa antes. Ahí me di cuenta de que Patricia le había estado llenando la cabeza con su versión de los hechos. Mi nieta, tu mamá vivió en mi casa cuando yo se lo permití, pero después hizo cosas que me lastimaron mucho y yo decidí que ya no podía vivir ahí. ¿Qué cosas hizo? Cosas de adultos que vos vas a entender cuando seas más grande. Esa conversación me preocupó porque entendí que Patricia estaba usando a mi nieta para presionarme emocionalmente. Le estaba enseñando a la nena a cuestionar mis decisiones, a verme como el abuelo malo que no perdona. Al sábado siguiente, cuando mi nieta vino de visita, le pregunté directamente, «Mi amor, ¿mamá te pidió que me preguntaras sobre las fiestas en mi casa?» La nena bajó la mirada, confirmando mis sospechas. «Mi nieta, es importante que entiendas que vos no tenés que pedirme cosas por mamá. Cuando venís acá, es tu tiempo conmigo. No tenés que traer los problemas de los adultos». Después de esa conversación, hablé seriamente con Esteban. «Hijo, Patricia está usando a tu hija para manipularme. Eso no está bien para nadie, especialmente para la nena. Papá, Patricia no está manipulando a nadie, solo quiere que la familia esté unida. Esteban, usar a un niño para presionar a un adulto es manipulación y es dañino para el desarrollo emocional de la criatura». La situación se complicó aún más cuando mi nieta empezó el colegio y Patricia decidió anotar como contacto de emergencia a mi dirección.
La escuela me llamó un día porque la nena había tenido una pequeña fiebre y no podían ubicar a los padres. Cuando llegué al colegio, la directora me dijo: «Señor Mendoza, tenemos anotado que usted es el abuelo y contacto de emergencia que vive en la misma casa que los padres, pero no pudimos ubicar a la mamá en el teléfono de su domicilio». «Directora», le expliqué, «yo no vivo con los padres de la nena, vivo solo. Los padres viven en otro domicilio, pero acá figura la misma dirección para todos». Ahí me di cuenta de que Patricia había falsificado información en la inscripción escolar, haciendo creer que vivíamos todos juntos. Era otra mentira, otra manipulación para crear la apariencia de familia unida. Tuve que ir a la escuela con mis documentos para corregir la información. «Directora, mi nuera puso información falsa. Yo vivo en una dirección, ellos en otra. Si hay emergencias, tienen que llamar primero a los padres». La directora se quedó desconcertada. «Señor, hay problemas familiares que deberíamos conocer para el bienestar de la niña. No hay problemas que afecten a la nena, solo necesitan tener la información correcta sobre dónde vive cada uno». Esa noche confronté a Esteban sobre la falsificación de datos escolares. «¿Cómo se te ocurre poner mi dirección como si viviéramos todos juntos?» «Papá, Patricia pensó que era más fácil así, por si había emergencias». «Esteban, eso es falsificar información oficial, y además crea confusión sobre la situación real de la familia». «Papá, no es para tanto, es solo un formulario del colegio». «No, Esteban, no es solo un formulario, es parte del patrón de comportamiento de Patricia. Manipular información para crear la realidad que ella quiere, en lugar de aceptar la realidad que existe». 3 años después del cambio de cerraduras, la situación familiar se había estabilizado en lo que yo llamaba coexistencia respetuosa. Patricia había aceptado finalmente que no iba a volver a mi casa. Esteban había dejado de pedirme que reconsiderara mi posición. Mi nieta venía de visita regularmente sin traer mensajes de sus padres, pero la tranquilidad duró poco. Hace un año, Patricia empezó a tener problemas económicos serios. La empresa donde trabajaba cerró una sucursal y la dejaron sin empleo. Esteban tuvo que reducir sus gastos drásticamente para cubrir los gastos familiares con un solo sueldo. «Papá», me dijo Esteban, «estamos pasando por una situación muy difícil. El alquiler subió, los gastos de la nena aumentaron con el colegio y Patricia no encuentra trabajo». «Esteban, lamento escuchar eso, pero ¿qué esperas que haga? Papá, ¿no podrías ayudarnos económicamente hasta que Patricia encuentre trabajo? ¿Te parece justo que yo ayude económicamente a la persona que trató de robarme la casa? Pero papá, no es para Patricia, es para tu nieta». Otra vez el chantaje emocional usando a la criatura. «Esteban, si mi nieta necesita algo específico, lo hablamos, pero no voy a subsidiar la vida de Patricia indirectamente. Papá, solo hasta que ella encuentre trabajo, unos meses nada más». «No, Esteban, Patricia va a tener que resolver su situación laboral como hacen todos los adultos responsables». La presión económica intensificó los intentos de acercamiento. Patricia empezó a mandarme tarjetas por cada fecha especial. Mi cumpleaños, Día del Padre, Navidad. Cada tarjeta venía con un mensaje sobre la importancia de la familia unida y el perdón cristiano. También empezó a mandar regalos para mi casa a través de mi nieta. «Abuelo, mamá te mandó esta planta para el jardín». «Oh, abuelo, mamá hizo este dulce para vos». Eran intentos de establecer algún tipo de vínculo que justificara pedidos de ayuda futuros. Yo aceptaba los regalos por no lastimar a mi nieta, pero se los devolvía con ella al final de la visita. «Mi amor, decile a mamá que agradezco el detalle, pero que no necesito regalos». La situación llegó al límite cuando Patricia apareció en mi casa un sábado que mi nieta estaba de visita. «Don Aurelio, vine a buscar a la nena». Era una mentira obvia. Siempre la buscaba los domingos por la tarde. «Patricia, son las 2 de la tarde del sábado. La nena se queda hasta mañana como siempre. Es que surgió algo y la necesito en casa». «¿Qué surgió?» «Es personal, don Aurelio». Mi nieta se veía confundida por el cambio de rutina. «Mamá, yo quiero quedarme con el abuelo como siempre». «No, mi amor, hoy nos vamos temprano». Después de que se fueron, llamé a Esteban para entender qué había pasado. «Hijo,
Patricia vino a buscar a la nena 3 horas antes de lo habitual. ¿Pasó algo? No pasó nada especial, papá. Capaz Patricia quería hacer algo con la nena. Esteban, no me mientas. Patricia vino con una excusa inventada. ¿Qué está planeando? Después de mucha insistencia, Esteban admitió la verdad. Papá, Patricia pensó que si venía durante la visita, podrían hablar y tal vez resolver las cosas. ¿Resolver qué cosas? No hay nada que resolver. Papá, la situación económica está muy complicada. Patricia pensó que si ustedes hablaban cara a cara, ahí entendí que había sido una emboscada emocional usando a mi nieta como pretexto. Patricia había interrumpido el tiempo de mi nieta conmigo para intentar una conversación de la cual yo ya había dicho que no quería saber nada. Esteban, esto no puede volver a pasar. Las visitas de mi nieta son sagradas. Patricia no puede usar esos momentos para sus agendas personales. Papá, ella solo quería hablar con vos. Si Patricia quiere hablar conmigo, que me llame por teléfono y pida una cita, pero que no involucre a la nena en sus maniobras. Al sábado siguiente, cuando llegó la hora de la visita de mi nieta, vino sola pero con un mensaje. Abuelo, mamá dice que si podés llamarla porque necesita hablar con vos de algo importante. Mi amor, le dije, vos no tenés que traer mensajes de mamá. Cuando estás acá conmigo es nuestro tiempo juntos. Pero mamá dice que es importante. Todo lo que mamá tiene que decirme puede esperar hasta que vos te vayas a casa. Durante esa visita, mi nieta se veía tensa, como si cargara con la responsabilidad de convencerme de algo. Era injusto que una criatura de 7 años tuviera que lidiar con problemas de adultos. Al final de la visita, cuando la estaba acompañando hasta donde la esperaba Patricia en el auto, mi nuera bajó la ventanilla. «Don Aurelio, ¿podemos hablar un momento?» «Patricia, si tenés algo que decirme, llámame por teléfono». «Don Aurelio, son solo 5 minutos. Es sobre el futuro de la nena». Era el argumento que sabía que no podía ignorar. 5 minutos, le dije, pero que la nena se quede en el auto. «Don Aurelio», empezó Patricia, «sé que usted tiene razones para estar enojado conmigo, pero la situación económica está muy difícil. Tuvimos que cambiar a la nena a una escuela pública porque no podemos pagar más la privada. Lamento escuchar eso, pero no veo que tiene que ver conmigo. Don Aurelio, usted siempre dijo que quería lo mejor para su nieta. En su casa ella podría tener mejores condiciones de vida. Ahí estaba la propuesta final. No era que Patricia volviera a vivir conmigo, sino que me quedara con la crianza para que ella tuviera mejores condiciones de vida. Patricia, ¿me estás pidiendo que me haga cargo de tu hija porque no podés mantenerla? No es que no pueda mantenerla, don Aurelio. Es que usted le puede dar cosas que nosotros no podemos darle ahora. ¿Cómo qué? Una casa grande, jardín, colegio privado, clases de inglés, vacaciones. Era una propuesta absurda disfrazada de sacrificio maternal. Patricia quería que yo me hiciera cargo económicamente de criar a mi nieta mientras ella se liberaba de la responsabilidad financiera. Patricia, tu hija no necesita casa grande ni colegio privado. Necesita padres responsables que trabajen para mantenerla. Vos tenés que conseguir trabajo, no buscar que otros se hagan cargo de tus obligaciones. Pero, don Aurelio, usted tiene recursos que nosotros no tenemos. Tengo recursos porque trabajé durante 40 años para tenerlos. Vos tenés que trabajar también. Don Aurelio, no le importa el bienestar de su nieta. Me importa mucho. Por eso no voy a enseñarle que cuando uno tiene problemas económicos, la solución es buscar que otros los resuelvan. Esa conversación marcó el final de cualquier posibilidad de acercamiento con Patricia. Había dejado claro que me veía como una fuente de recursos económicos, no como una persona que merecía respeto. 6 meses después, Patricia consiguió trabajo en otra empresa de contabilidad. La situación económica de ellos mejoró gradualmente. Las llamadas desesperadas pidiendo ayuda se terminaron. Los intentos de manipulación emocional se espaciaron. Mi nieta siguió viniendo de visita todos los sábados, pero ya no traía mensajes ni regalos de su madre. La relación se había estabilizado en lo que siempre debería haber sido: una nena pasando tiempo con su abuelo sin agendas ocultas de por medio. Ahora, 5 años después del incidente de las cerraduras, puedo decir que tomé la decisión correcta. No fue fácil mantenerme firme ante tantas presiones emocionales,
pero fue necesario para establecer límites claros. Mi relación con Esteban es diferente de lo que era antes, pero es honesta. Ya no fingimos que no pasó nada grave. Hablamos de trabajo, de la nena, de planes familiares, pero siempre con la conciencia de que hay cosas que no se pueden deshacer. Mi relación con mi nieta es hermosa y genuina. Ella ha aprendido a valorar nuestro tiempo juntos, sin las presiones de los conflictos de adultos. Es una nena feliz, inteligente, que entiende que las familias pueden tener formas diferentes de funcionar. ¿Me arrepiento de haber llamado a la policía aquella tarde? No, ni un segundo. Fue la decisión más correcta de mi vida. Me devolvió el control de mi hogar y me enseñó que nunca es tarde para defenderse. ¿Patricia aprendió la lección? Creo que aprendió que conmigo no funcionan las manipulaciones. Si eso la convierte en una mejor persona o solo en una persona más cuidadosa con sus maniobras, no es mi responsabilidad. La lección más importante que dejó toda esta experiencia es que los límites familiares no son opcionales. Cuando alguien los cruza de manera grave, hay que establecer consecuencias claras y mantenerlas, sin importar la presión emocional que vengan después. ¿Fue duro mantener a Patricia fuera de mi casa durante 5 años? Sí, especialmente cuando empezaron a usar a mi nieta como argumento emocional. Pero fue necesario para preservar mi dignidad y mi hogar. ¿La familia quedó rota después del conflicto? No quedó rota, quedó redefinida. Ahora funciona con reglas claras, límites respetados y relaciones basadas en respeto mutuo en lugar de aprovechamiento. Y vos, que me escuchaste hasta el final de esta historia larga y compleja, espero que hayas entendido que defenderse no es romper la familia, sino protegerla de elementos que la dañan. Si estás viviendo una situación donde alguien trata de apropiarse de lo que es tuyo, ya sea familiar o no, recordá mi experiencia. La ley está de tu lado si tenés razón. Los documentos legales valen más que las lágrimas de cocodrilo. Y los límites firmes protegen mejor que la tolerancia infinita. Contame qué pensás de esta decisión de llamar a la policía. ¿Crees que fui muy extremo? ¿Habrías hecho lo mismo? ¿Te parece que debería haber perdonado a Patricia después de todos estos años? Y sobre todo, contame desde qué ciudad me estás escuchando, porque quiero saber que este mensaje sobre defensa de derechos y dignidad personal está llegando lejos. Porque al final, lo que realmente importa no es mantener la paz familiar a cualquier precio, sino mantener la justicia familiar con precio justo. Y ese precio, a veces, incluye decisiones difíciles que duelen, pero que sanan. Mi casa sigue siendo mi casa. Mis llaves siguen funcionando en mis cerraduras. Mi hogar sigue siendo mi refugio. Y mi dignidad sigue intacta después de haber demostrado que nadie, ni siquiera la familia, puede pisotear los derechos de una persona honrada. La historia termina como empezó, con un hombre en su propia casa. Pero ya no es un hombre sorprendido por la traición, sino un hombre fortalecido por haber defendido lo suyo con las herramientas que la ley le daba. Aurelio Mendoza, 79 años, propietario legal de su hogar, defensor de sus derechos, abuelo presente pero no manipulable, y principalmente, ejemplo de que nunca es tarde para llamar a la autoridad cuando la familia se convierte en problema legal.